Desde muy pequeño, mi madre nos llevaba a la iglesia. Desde entonces, supe qué era lo bueno, qué era lo malo. Asimismo, también empezó a haber una conciencia de un Dios, que yo tenía un sueño y era ser futbolista. Y lo único que quería hacer era perseguir ese sueño y todo lo que eso conlleva. Tenía una vida perfecta, vivía con mi mamá, mi papá, era una vida perfecta. Hasta que cambió todo de un momento. Tenía cerca de 15 años cuando comencé a servir en la iglesia, pero veía la vida de los demás afuera en el mundo y la comparaba con la mía. Y me preguntaba por qué yo no podía vivir como ellos, si era solo eso lo que yo quería. Esto me llevaba a pensar a que ese Dios al que yo le servía, yo le estaba haciendo un favor, pues creía que yo no era tan malo, que tenía todo el mundo por conquistar. Entonces decidí vivir como siempre había querido vivir. Vivir lo que cualquier otra persona quiere vivir. Vicios, trago, desorden. Pero entre más mundo consumía, más grande se hacía el vacío dentro de mí. Mi corazón se endureció tanto que ese Dios al que un día le serví por él, solo sentía desprecio, rechazo. De él no quería saber absolutamente nada. Pero llegó el tiempo en que esos vicios y ese estilo de vida autodestructivo me pasó factura, al punto de poder contraer cáncer. Hasta que un día todo cambió, mi papá ya no estaba en casa, cambié totalmente en el colegio y lo peor de todo fue que mi mamá le dio cáncer y todo el hogar se dañó. Realmente para mí fue el apocalipsis. En un entrenamiento, a mí se me viene completamente la sangre por la nariz. Nunca había sucedido eso. Entonces me toca ir a urgencias. Los médicos no se explicaban qué era lo que a mí me sucedía. Y era demasiada la cantidad de sangre. Cuando estoy allá en urgencias, el Señor empieza a traer cosas a mi corazón y a recordarme donde yo había estado, donde había hecho votos con Él. Y empieza a recordarme, a decirme: yo fui quien te llamó, yo fui quien te seleccionó, y ese mundo, ni el fútbol ni nada lo puede llenar. Y a pesar de lo endurecido que estaba mi corazón, de no querer saber nada de él, su misericordia hoy entiendo que fue tan grande que no solo me lo advirtió personalmente, sino que a través de una boca de su sierva me dijo que me arrepintiera antes de que Satanás pusiera el cáncer que quería poner en mí. Al oír su voz, arrepiéntete, lo único que pensé fue morir. Yo no tenía otra salida, yo no veía otra salida. Estaba completamente decidido a irme al infierno, porque ese Jesús no quería saber nada. Para mí era inconcebible ser cristiano. Hasta que un día tenía unas amigas y al ver lo que estábamos pasando en la casa, nos invitaron a la iglesia, como en una reunión como esta. Y ese mismo día oraron por mi mamá y mi mamá sintió paz. Ella fue sanada. Fue un proceso, pero ya ahora ella está sanada. Y el orgullo era tan grande que no lograba resistir. Un poco más quería seguir mi vida. Estaba en un conflicto entre dos mundos. Si a quien quería seguir a un Dios y servirle, pero también había algo que me llamaba completamente a darle rienda suelta al alcohol, a mujeres, pornografía, a vicios completamente. Hasta que sus cuerdas de amor
cayeron sobre mí. Aquella tarde en la que creía que era mi mente hablándome, era Él, su voz diciéndome que Jesús era la ayuda que yo necesitaba. Y Dios me pudo mostrar a Jesús, que fue quien me ayudó a perdonar a mi papá y a poder sanar esa gran herida que se formó. Y todo fue gracias a Dios que me... Era un servicio de milagros, recuerdo muy bien. Cuando el pastor empieza a predicar, y en ese servicio de milagros, sucedió el milagro más grande que puede registrarse aquí en la tierra y que se registra en el cielo. Jesucristo se acercó a mí y llegó una convicción a mi corazón de que debía entregarle mi vida a Cristo, de que no podía más. Él me trajo hasta su altar y ahí empiezo yo a llorar como un niño y empieza a hablar fuertemente a mi corazón, a recordar palabras de que simplemente Él es quien nos llena todo en todo. Esa es la palabra que es de su plenitud que todos tomamos. Y le entregué mi vida completamente a Él, porque no una convicción de que solamente Él podía librar de todos esos vacíos, que ni siquiera las mujeres, que ni siquiera el alcohol, ni siquiera una y mil cosas que el mundo me estaba ofreciendo y con lo que me estaba tentando podía llenarme. Y sabes dónde le entrego mi vida a Cristo. Y desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. Decidí darle la oportunidad a ese Jesús. Le dije, listo, tú dices que me puedes ayudar, ¿sabes qué? Voy a ir a tu iglesia. Pero yo no vivo más así. Si tú no me hablas, me quito la vida. Le preguntaba por qué lo que yo había vivido, por qué la lucha. Y a través de la boca de nuestro pastor, me confirmó una vez más lo que ya me había dicho. Tú no naciste para perdición. Yo te escogí para salvación. Y fue en ese momento en que la palabra, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hizo realidad en mí. En ese momento, las toneladas que el mundo tenía sobre mí cayeron para siempre.